ponerles un nombre, ha generado otro despertar, que es el despertar de quienes de alguna manera solicitan urgentemente ponerle freno a los discursos negacionistas de estos tiempos. Entonces, una primera explicación que intentamos dar es: mirá, los discursos negacionistas existieron siempre, siempre. Tuvieron olas intensas y esta seguramente será calificada como una nueva ola intensa a partir de que hay dos candidatos, dos representantes de un partido político que tomaron este punto y desde hace un buen tiempo ocupan escenarios que no pensábamos, escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación. Pero en la historia de estos 40 años de democracia ocurrieron una cantidad de hechos que conviene refrescarlos para también aprender de ellos sobre qué tenemos que hacer, porque mi balance de estos 40 años, y así se lo he expresado a gran parte de estos familiares y sobrevivientes que represento, es que nosotros en la Argentina venimos ganando al negacionismo. Le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y que va a ser muy largo, y que para ganarle fue necesario construir herramientas que las tenemos y que esas herramientas deben ser reforzadas, y que en esas herramientas no tiene que entrar un artículo que engorde al Código Penal, porque estamos en contra de que el Código Penal engorde frente a las presiones de, sobre todo, los grupos de derecha y de ultraderecha en la humanidad. No resolvemos los problemas del humanismo con engordes de Código Penal. Los dos ejemplos que voy a citar, uno es de una punta, un extremo de la democracia, y otro es de la otra punta. El primero lo vivimos en el diario Clarín y en muchos diarios allá por 1987, cuando venía el 25 de mayo, y 5 días antes del 25 de mayo de 1987 llegó a casi todos los diarios de gran tirada en el país un borrador de una solicitada que debía publicarse el 25 de mayo de 1987, que tenía 5.000 firmas, con nombre, apellido y documento, y que exaltaban al genocida Videla. Esa solicitada llegó 5 días antes porque en la vieja forma de trabajar en los diarios, cuando una solicitada con tantas firmas debía ser publicada, tenía que pasar por la sección corrección, donde los correctores tenían que chequear que todos los nombres y apellidos saliesen correctamente en la prueba de impresión para que no hubiese errores. Por primera vez en la historia, por lo menos del diario Clarín, las y los correctores decidieron no trabajar para una solicitada de esas características, no prestar su fuerza de trabajo para una solicitada de esas características, y se dirigieron a la comisión interna que yo integraba para que resolviéramos el problema. Y nosotros lo que decidimos fue convocar una asamblea de trabajadoras y trabajadores del diario Clarín, porque la experiencia era inédita. Y en esa asamblea se sometió a votación dos posiciones. Una que decía: hay que garantizar la libertad de expresión, tienen derecho a decir lo que quieran de Videla. Videla ya había sido condenado a prisión perpetua por el fallo a las juntas y el juicio a las juntas, y que además la empresa goza del derecho de propiedad, y si le pagaron la solicitada tiene que salir. Y hubo otra posición muy novedosa que sostenía: los trabajadores tenemos dignidad,
y no podemos prestar nuestra fuerza de trabajo para semejante criminal genocida y 5.000 personas que se les ocurre reivindicarlo. Pero además tenemos que pensar de qué manera defendemos a la democracia impidiendo que esa solicitada tome estado público. Por muy pocos votos ganó la posición de tratar de impedir que esa solicitada saliese. Y después venía la discusión de cómo, y entonces ahí se recurrió a lo jurídico. Y se decidió con dos sindicatos, nuestro sindicato en aquel momento de trabajadores de prensa y el sindicato gráfico, hacer una presentación judicial bajo la figura de tentativa de apología del crimen, tentativa de apología del delito. Era también algo novedoso porque no era ni siquiera apología del crimen, sino tentativa, es decir, guarda que van a cometer este delito. El resultado fue que un juez, Irurzun, tomó una medida cautelar y se frenó la salida de la solicitada en todos los diarios del país. La solicitada no salió, pero hubo apelaciones, llegó a la Cámara Federal y la Cámara Federal ya había pasado el 25 de mayo del 87. La Cámara Federal dijo: la solicitada sale en defensa de la libertad de expresión y se tendrán que hacer cargo después de las consecuencias.